Bienvenidos a este espacio donde los milagros se hacen realidad y las historias cobran vida. Si crees en la fe, en la devoción y en el poder de la Santa Muerte, este canal es para ti. Aquí compartimos relatos reales de esperanza, transformación y agradecimiento. Antes de comenzar, te invito a dejar tu like, suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas ningún milagro. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué milagro te ha concedido a ti la Santa? Tu historia podría ser la próxima que contemos aquí. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te pondrá la piel de gallina, pero también te llenará de fe. El aserrín volaba en la penumbra como ceniza dorada, atrapado en el último rayo de sol que se colaba por la ventana rota del taller. Gerardo Rivas observaba sus manos vacías, manchadas de barniz viejo y promesas rotas, mientras el silencio del callejón de Tepito lo ahogaba más que cualquier deuda. Afuera los vendedores ambulantes gritaban precios, los perros ladraban entre puestos de ropa pirata y la vida seguía su curso violento y hermoso. Pero adentro, en aquel rectángulo de madera y memorias, todo olía a derrota. Gerardo tenía 28 años y las ojeras de un hombre de 50. Hacía 6 meses que su padre, don Memo Rivas, había muerto de un infarto fulminante mientras lijaba una cómoda de caoba. Lo encontraron con la lija todavía en la mano y una sonrisa extraña en los labios, como si hubiera visto algo hermoso justo antes de partir. El taller Carpintería Rivas desde 1967 había sido el orgullo del barrio. 3 generaciones de artesanos habían convertido ese espacio estrecho en una fábrica de milagros. Muebles que duraban décadas, ataúdes que se hacían con respeto, juguetes de madera que los abuelos guardaban como tesoros, pero Gerardo no era su padre, ni su abuelo. Había estudiado hasta tercero de secundaria antes de abandonar la escuela para ayudar en el taller, siempre con la sensación de que aquellas manos heredadas no tenían el mismo don. Don Memo nunca se lo dijo directamente, pero Gerardo lo leía en sus silencios, en cómo revisaba 2 veces cada ensamble que él hacía, en cómo suspiraba cuando un cliente preguntaba, «¿Y tu papá no está?» Ahora el taller era suyo, junto con una renta atrasada de 4 meses, herramientas oxidadas que necesitaban reemplazo y una reputación que se desvanecía como el humo de los puestos de tacos de afuera. Los clientes viejos dejaron de llegar. Algunos porque simplemente murieron, otros porque compraban muebles de aglomerado en las tiendas grandes de Indios Verdes. El barrio seguía siendo Tepito, duro, leal, inmortal, pero hasta Tepito tenía sus límites de fe. La tarde del 31 de octubre, Gerardo se sentó en el banquillo donde su padre había pasado miles de horas y abrió el cuaderno de cuentas. Las cifras bailaban frente a sus ojos cansados: electricidad, agua, renta del local, la deuda con el proveedor de madera. Hizo cuentas mentales por tercera vez esa semana, y el resultado fue el mismo. Tenía hasta el 15 de noviembre para juntar 30,000 pesos o cerrar definitivamente. «Ya valiste madre, morro», murmuró para sí mismo, usando las palabras exactas que su padre jamás le había dicho, pero que Gerardo estaba seguro habría pensado. Un golpe suave en la puerta de metal lo sacó de su espiral de autodestrucción. Era Lupita la Chispa Hernández, la vecina del puesto de dulces típicos que llevaba el mismo delantal floreado desde que Gerardo tenía memoria. Traía 2 vasos humeantes de café de olla y esa sonrisa que había sobrevivido a 3 maridos, 2 incendios y una balacera del 2015. «Aquí nomás pasaba, mijo. Te ves más pálido que la Llorona». Gerardo aceptó el café sin protestar. Lupita tenía 60 y tantos años y una capacidad sobrenatural para aparecer justo cuando más la necesitabas. Se sentó en un cajón de herramientas sin pedir permiso, como hacía desde que Gerardo era un escuincle. «Ya no puedo más, Lupita», confesó él, y se sorprendió de lo fácil que fue decirlo en voz alta. «Voy a tener que cerrar, devolverle el local al dueño y buscar trabajo en una mueblería o algo así». Lupita sorbió su café despacio, mirando alrededor del taller con esos ojos negros que parecían verlo todo y juzgar poco. «Tu papá estaría muy triste de oírte hablar así. Mi papá está muerto. Y yo no soy él. Claro que no eres él.
Pero heredaste más que estas pinches paredes, Gerardo. Tu padre le hablaba a la madera como si tuviera alma, y la santa siempre lo escuchó. Gerardo siguió la mirada de Lupita hacia la esquina del taller, donde un pequeño altar improvisado llevaba meses acumulando polvo. La figura de la Santa Muerte, vestida con túnica blanca, la guadaña en una mano, el globo terráqueo en la otra, lo observaba con sus cuencas vacías. Don Memo le había puesto ese altar cuando abrió el taller, décadas antes de que la devoción se pusiera de moda. Ella protege a los que trabajan honrado, decía, a los que le dan de comer a su familia con las manos. Yo no creo en esas cosas, mintió Gerardo. No tienes que creer, solo tienes que pedir. Lupita se levantó con ese crujir de rodillas que acompaña a la vejez digna, le dio una palmada en el hombro y salió del taller sin más palabras. Gerardo se quedó solo, con el café enfriándose entre sus dedos y la mirada de la santa clavada en su nuca. La noche del Día de Muertos cayó sobre Tepito como una manta pesada y perfumada. Afuera, las familias colocaban ofrendas en las banquetas. El olor a cempasúchil se mezclaba con el de los tamales y el mole. Las veladoras parpadeaban en cada esquina. Gerardo cerró la cortina metálica del taller a las 9 de la noche, pero no se fue a casa. No tenía ganas de subir a su departamento de un cuarto, donde todo le recordaba que estaba solo. Se quedó sentado en el banco de trabajo, bebiendo mezcal directamente de la botella que guardaba para las ocasiones especiales. Pero ya no quedaban ocasiones especiales, solo había derrota, y la certeza de que había decepcionado a 3 generaciones de carpinteros Rivas. A las 11 de la noche, con media botella en el estómago y lágrimas que se negaba a derramar, Gerardo se arrastró hasta el altar de la Santa Muerte. Quitó el polvo con la manga de su camisa y buscó entre los cajones hasta encontrar una veladora blanca que nunca se había usado. La encendió con manos temblorosas. «No sé si me estás escuchando», susurró sintiendo ridículo y desesperado a partes iguales. «No sé si existes o si mi papá estaba loco por ponerte aquí. Pero si hay algo, si puedes hacer algo». Se le quebró la voz. Afuera, los cohetes explotaban anunciando el inicio de las celebraciones. Gerardo cerró los ojos con fuerza. «Ayúdame a levantar este taller. Déjame demostrarte que puedo, que no soy un fracaso. Si me ayudas, te juro que voy a reconstruir este lugar. Voy a hacerlo como mi papá hubiera querido. Voy a devolverle la vida». El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que parecía tener peso. Gerardo abrió los ojos y por un segundo, apenas un parpadeo, le pareció que la llama de la veladora crecía, se estiraba hacia arriba como un dedo que señalaba al cielo. Pero debía ser el mezcal, porque cuando volvió a mirar, la llama era normal. Se quedó dormido ahí mismo, recargado contra la pared junto al altar, con el olor a cera derretida, arrullándolo hacia sueños confusos, donde su padre le enseñaba a hacer ensambles de cola de Milano y una mujer vestida de blanco los observaba desde la puerta, sonriendo. Gerardo despertó con el sol pegándole directamente en la cara y un dolor de cabeza que le partía el cráneo en dos. Se había quedado dormido en el suelo del taller, con la espalda hecha un nudo y el sabor amargo del mezcal en la lengua. Pero había algo más, algo que lo hizo incorporarse de golpe ignorando las protestas de su cuerpo. El taller olía a flores. No era un olor cualquiera. Era el aroma inconfundible de las flores de cempasúchil frescas, tan intenso que parecía imposible. Gerardo miró alrededor buscando la fuente, pero no había ninguna ofrenda, ningún ramo, nada que justificara ese perfume que llenaba cada rincón del espacio. Se tambaleó hasta la puerta y la abrió. El callejón estaba despertando con su sinfonía habitual, el silbato del afilador, las conversaciones de las señoras que barrían sus tramos de banqueta, el radio de Don Chuy transmitiendo las noticias. Todo normal, todo igual que siempre, excepto que en la entrada del taller, cuidadosamente apilados uno sobre otro, había 3 sobres manila. Gerardo los recogió con manos que temblaban por razones que no tenían nada que ver con la resaca. Los abrió uno por uno, y con cada página que leía su corazón latía más rápido. El primero era un pedido de 15 sillas estilo colonial para un restaurante de la Condesa. Adelanto, 10,000 pesos, adjunto en efectivo dentro del sobre.
El segundo, una cómoda de cedro con incrustaciones de marquetería para una casa en Coyoacán. Adelanto, 8,000 pesos, también en billetes perfectamente doblados. El tercero, un juego completo de muebles de recámara, cama, burós, ropero, para una familia de la colonia Doctores. Adelanto, 12,000 pesos, 30,000 pesos, exactamente 30,000 pesos. Gerardo leyó los pedidos 3 veces, buscando la trampa, el error, la broma cruel. Pero los papeles eran reales, con direcciones reales, números de teléfono reales. ¿Y el dinero? El dinero estaba ahí, sólido y tangible entre sus dedos. ¿Qué pedo?, susurró. Un grito desde afuera lo sacó de su estupor. Era Toñito, el niño de 9 años que vivía 3 puertas más abajo y que desde la muerte de don Memo había adoptado el taller como su segundo hogar. El chamaco tenía el cabello parado en todas direcciones y los ojos enormes de emoción. Don Gera, hay una señora preguntando por usted. Dice que tuvo un sueño. Doña Amparo Cárdenas tenía el aspecto de una mujer que había trabajado duro toda su vida y había ganado el derecho a exigir respeto. Llevaba un vestido floreado planchado con esmero y un bolso negro que apretaba contra su pecho como si contuviera los secretos del universo. Sus ojos, sin embargo, mostraban algo que Gerardo reconoció de inmediato. Asombro mezclado con miedo reverente. «Usted es el hijo de don Memo, ¿verdad?», preguntó sin preámbulo. «Sí, señora. Gerardo Rivas para servirle. Anoche tuve un sueño», dijo ella, y su voz bajó hasta convertirse casi en un susurro. «Soñé con una mujer muy hermosa, vestida toda de blanco. Brillaba como si tuviera luz propia. Me dijo que viniera a este taller, que usted podía hacer el trabajo que necesito. Me dio la dirección exacta. Cuando desperté, la tenía escrita en un papel sobre mi buró, con mi propia letra, pero yo no la escribí». A Gerardo se le erizó la piel de los brazos. ¿Qué trabajo necesita, señora? «Un ropero para mis nietas. Algo que dure, algo hecho con cariño. La mujer del sueño me dijo que usted trabaja como su padre, con el alma. ¿Es cierto?». Gerardo tragó saliva. Quiso decir que no, que era un impostor, que estaba a punto de cerrar. Pero las palabras que salieron de su boca fueron otras. «Sí, señora. Así trabajo». Doña Amparo sonrió aliviada y sacó de su bolso un fajo de billetes. «Aquí está el adelanto que la señora del sueño me dijo que trajera. 8,000 pesos. Es suficiente para empezar». Era el pedido número 2, la cómoda de cedro. Antes de que Gerardo pudiera procesar lo que estaba sucediendo, llegó el segundo cliente, don Efraín Salazar, un hombre de casi 70 años con manos de albañil y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Gerardo lo reconoció vagamente. Había sido aprendiz de su padre décadas atrás, antes de dedicarse a la construcción. «Gerardito», dijo con voz ronca. «No me vas a creer, pero tuvo un sueño», completó Gerardo. Don Efraín lo miró con los ojos muy abiertos. «¿También a ti te visitó?». «No, a mí no. Pero sé de qué habla». Don Efraín se sentó pesadamente en uno de los cajones y se pasó una mano por la cara. «Era ella, ¿verdad? La santa. Vi su altar apenas entré. Tu padre también le tenía devoción. Siempre decía que ella cuidaba a los que trabajaban honesto. ¿Qué le dijo en el sueño? Que viniera aquí, que tú necesitabas trabajo y yo necesitaba sillas, que era un intercambio justo. Desperté sabiendo exactamente cuánto debía traer de adelanto y qué tipo de sillas quería, aunque nunca antes había pensado en eso». Sacó un sobre. «Aquí están los 10,000. Para 15 sillas. ¿Puedes hacerlas?». Podía. Gerardo sabía que podía. Sus manos recordaban cada movimiento que su padre le había enseñado. Cada técnica, cada secreto del oficio. «Sí, puedo». El tercer cliente llegó al mediodía. Una pareja joven con un bebé en brazos, buscando muebles para la recámara de su hijo. Ellos también habían soñado con la mujer de blanco. Ellos también traían el adelanto exacto. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad que Gerardo no había experimentado en meses. Se levantaba con el sol y trabajaba hasta que la oscuridad lo obligaba a encender las lámparas del taller. Sus manos, que habían olvidado lo que era crear, volvieron a encontrar su ritmo. La madera respondía bajo sus dedos como si también hubiera estado esperando ese momento. Lupita
Pasaba 2 veces al día con café y comida, negándose a aceptar pago. Toñito se convirtió en su ayudante oficial, barriendo el aserrín, organizando las herramientas, alcanzando materiales. El niño tenía algo especial, una sensibilidad que lo hacía detenerse a veces en medio del taller y sonreír hacia la esquina donde estaba el altar. ¿Qué ves, chamaco?, le preguntó Gerardo una tarde. Nada, don Gera, solo siento que alguien nos está cuidando. Como cuando mi abuela me abrazaba antes de morir. Gerardo miró hacia el altar. La veladora que había encendido aquella noche de Día de Muertos seguía ardiendo. No debería ser posible. Habían pasado ya 7 días y la cera apenas había bajado 1 centímetro. Pero ahí estaba, con su llama firme y constante, como un corazón que se negaba a detenerse. Don Efraín empezó a visitarlo seguido, no como cliente, sino como el aprendiz que había sido décadas atrás. Se sentaba a observar el trabajo de Gerardo y de vez en cuando hacía un comentario. Tu padre hacía ese ensamble exactamente así, o nunca vi a nadie lijar con tanto cuidado como don Memo. Bueno, hasta ahora. Una tarde, mientras Gerardo aplicaba la última capa de barniz a las sillas, don Efraín encendió un cigarrillo y habló sin mirarlo. ¿Sabes por qué dejé de trabajar con tu padre? No, porque tenía miedo. Tu padre hablaba con la madera, decía que ella le contaba cosas, y yo lo vi, Gerardo. Vi cosas que no puedo explicar. Muebles que se terminaban solos en la noche, herramientas que aparecían justo donde las necesitábamos. Tu viejo nunca lo admitió, pero yo sabía que había hecho un trato. Igual que tú, Gerardo dejó de barnizar y miró al viejo. ¿Crees que vendí mi alma o algo así? Don Efraín soltó una risa seca. El alma no se vende, morro, se ofrece. Tu padre le ofreció la suya a su oficio, a su familia, a su barrio. Y la santa lo protegió por eso. Ahora te está protegiendo a ti. Pero recuerda tu promesa. Reconstruir el taller. Reconstruirlo y mantenerlo vivo. No solo las paredes, Gerardo. El espíritu. El respeto por el oficio. La honestidad. Todo lo que hacía especial a Carpintería Rivas. A las 3 semanas de aquella noche de Día de Muertos, Gerardo entregó el último de los pedidos milagrosos, el juego de recámara para la familia de la colonia Doctores. La pareja lloró al ver los muebles, tocando la madera tallada con reverencia, como si reconocieran que aquello no era simplemente mobiliario, sino arte nacido del compromiso y el sudor. Mi abuelo era ebanista, dijo el padre con voz rota. Murió hace años. Estos muebles tienen el mismo amor que él ponía en su trabajo. Gerardo aceptó el pago final y observó cómo cargaban cuidadosamente cada pieza en el camión de mudanzas. Cuando se fueron, se quedó parado en medio del taller, mirando alrededor como si lo viera por primera vez. El espacio había cambiado, no solo porque estaba limpio y ordenado, o porque las herramientas brillaban después de haberlas reparado y afilado. Había algo más, una sensación de presencia, de propósito. El taller respiraba de nuevo. Con el dinero ganado, Gerardo pagó toda la renta atrasada, arregló las filtraciones del techo, compró madera de calidad y empezó a renovar el lugar pieza por pieza. Mandó hacer un letrero nuevo. Carpintería Rivas desde 1967, tradición familiar. Pintó las paredes de un blanco luminoso que hacía parecer el espacio más grande. Colocó las viejas fotografías de su abuelo y su padre trabajando, creando un altar visual a la historia del taller. Pero lo más importante, construyó un nuevo nicho para la Santa Muerte, un espacio digno con madera de cedro tallada a mano, donde colocó la figura con reverencia. A su alrededor puso fotografías de su familia, flores frescas que renovaba cada semana, y la veladora blanca que seguía sin consumirse del todo. Los clientes empezaron a llegar. No en avalancha, pero sí en flujo constante. Algunos decían que los habían recomendado, otros que simplemente pasaban y sintieron el impulso de entrar. Todos se iban satisfechos, no solo con muebles bien hechos, sino con la sensación de que habían participado en algo más, grande que una simple transacción. Comercial. Tuntu Lupita le llevó un pastel de 3 leches el día que cumplió 2 meses desde la reapertura oficial. Tu padre estaría orgulloso. Mijo, gracias, Lupita, por todo. Por creer cuando yo no creía. Yo no hice nada. Tú te salvaste solo. Bueno, dijo mirando hacia el altar,
con un poco de ayuda. Toñito, que ahora venía todas las tardes después de la escuela, se había convertido en parte integral del taller. Gerardo le pagaba con lo que podía y le estaba enseñando lo básico del oficio. El niño tenía manos hábiles y, más importante, que ese respeto por la madera que no se puede enseñar. Una tarde, mientras Gerardo le mostraba cómo hacer una junta de espiga, Toñito preguntó sin levantar la vista: «Don Gera, ¿usted la ve?» «¿A quién?» «A la señora del altar. A veces la veo parada en la esquina, mirando cómo trabaja». Me sonríe. Gerardo sintió un escalofrío que no era exactamente de miedo. «¿Te da miedo?» «No, me hace sentir seguro, como cuando mi mamá me arropa en la noche». Gerardo miró hacia el altar. La veladora seguía ardiendo, su llama pequeña pero inquebrantable. Había aprendido a no cuestionar los misterios, a aceptar que había cosas más grandes que su comprensión operando en el mundo. «Entonces dale las gracias cuando la veas», dijo simplemente. «Porque ella nos está cuidando». 6 meses después de aquella noche desesperada de Día de Muertos, Carpintería Rivas era una vez más el corazón artesanal del callejón. Gerardo había contratado a don Efraín como maestro supervisor y entre los dos estaban formando a Toñito y a otros 2 aprendices del barrio. El taller operaba de lunes a sábado y los domingos Gerardo lo abría solo para hacer muebles especiales, cunas para bebés de familias sin recursos, reparaciones gratuitas para los ancianos del barrio, juguetes de madera para los niños en Navidad. Había entendido finalmente lo que su padre sabía desde el principio. El oficio no era solo sobre hacer muebles, era sobre tejer comunidad, sobre dignificar el trabajo manual, sobre mantener vivas las tradiciones en un mundo que corría demasiado rápido hacia el olvido. Una noche, Gerardo se quedó solo en el taller después de que todos se fueran. Se sentó frente al altar de la Santa Muerte con una cerveza en la mano y habló en voz alta, como había aprendido a hacer. «Cumplí mi promesa. Reconstruí el taller, no solo las paredes, sino todo lo demás. Y te juro que voy a mantenerlo vivo mientras tenga fuerzas». La llama de la veladora bailó suavemente, como asintiendo. Gerardo sonrió. Ya no sentía la presión de llenar los zapatos de su padre. Había aprendido que tenía sus propios zapatos, su propio camino. Don Memo le había heredado el espacio y las herramientas, pero Gerardo había descubierto algo más valioso: la fe en sí mismo, la conexión con algo más grande, el coraje de pedir ayuda cuando todo parecía perdido. Afuera, Tepito vivía su vida nocturna, música que escapaba de las cantinas, conversaciones en las esquinas, el eterno latido de un barrio que se negaba a morir. Y adentro, en aquel taller que había resucitado, una veladora seguía ardiendo. No se había consumido del todo desde aquella noche de promesas desesperadas, y Gerardo sabía que nunca lo haría. Porque algunos pactos no se rompen. Algunas deudas se pagan con dedicación diaria, con manos honestas, con el compromiso de mantener vivo un legado. Y algunas presencias nunca se van realmente, solo esperan pacientemente en las esquinas, sonriendo, cuidando a los que trabajan con el alma. La veladora seguiría ardiendo. El taller seguiría abierto. Y en algún lugar entre lo visible y lo invisible, entre la fe y el misterio, la Santa Muerte seguiría protegiendo a Carpintería Rivas, como había hecho por décadas y como haría por las generaciones venideras. Así era en Tepito. Así había sido siempre. Así sería para siempre. El aserrín volvía a volar en la luz de las lámparas como polvo de oro, y Gerardo Rivas, carpintero heredero y ahora maestro, supo finalmente que había encontrado su lugar en el mundo. El carpintero que talló su milagro, la madera latía como un corazón enterrado. Raimundo Beltrán lo supo en el instante en que sus dedos rozaron aquella superficie astillada, húmeda de rocío y abandono, sepultada entre cartones podridos y latas oxidadas del basurero municipal. No era un latido audible, no era un pulso que pudiera medirse con estetoscopio o razón. Era algo más antiguo, más profundo, un llamado que vibraba desde el centro de la veta, desde el alma misma del árbol que alguna vez fue. Y Raimundo, con sus manos agrietadas por años de tallar esperanzas ajenas, supo que aquel trozo de madera no era basura, era destino.
Las montañas de San Sebastián del Oeste se alzaban ese amanecer como gigantes dormidos, envueltas en neblina tan espesa que parecía algodón celestial. Las casas de teja antigua brillaban con la humedad de la madrugada y el repique lejano de las campanas de la parroquia se perdía entre los pinos y los barrancos. Era un pueblo de silencios largos y miradas que guardaban secretos. Un pueblo donde el tiempo caminaba descalzo sobre el empedrado colonial, donde cada puerta de madera carcomida contaba historias que nadie se atrevía a escribir. Raimundo llevaba 6 meses sin trabajo. 6 meses desde que el último encargo, un ropero de cedro para la familia Ochoa, se terminó y ningún otro cliente tocó a su puerta. Su taller, una habitación angosta anexa a la casa de adobe que compartía con Yaneli, su esposa, olía a serrín viejo y a sueños aplazados. Las herramientas colgaban de las paredes como reliquias de una fe perdida. Formones, gubias, serruchos de diente fino, cada uno con su nombre grabado en el mango, porque su padre, que también fue carpintero, le enseñó que un hombre debe conocer a sus instrumentos como a sus propias manos. Yaneli no le reprochaba nada. Jamás lo hizo. Era una mujer de pocas palabras y muchas oraciones, de esas que encienden veladoras a la Virgen de Guadalupe antes del alba y rezan el rosario mientras preparan el café de olla. Pero Raimundo veía en sus ojos el peso del hambre callada, de las tortillas que se volvían menos cada día, de los frijoles que se estiraban con más agua hasta convertirse en sopa transparente. Y ese peso, invisible pero aplastante, era peor que cualquier reclamo. Aquella mañana de octubre, Raimundo había salido antes del amanecer, no porque tuviera un destino claro, sino porque quedarse en casa, mirando sus herramientas ociosas, lo estaba matando por dentro. Caminó sin rumbo por las calles empinadas del pueblo, saludando con un gesto a don Silvio, el viejo que barría la entrada de la cantina Los Arcos, y esquivando a los perros flacos que hurgaban entre la basura. Fue entonces cuando lo vio, don Silvio, con su espalda encorvada por 80 años de cargar leña y melancolía, sostenía un trozo de madera del tamaño de un torso humano. Lo alzaba con dificultad, a punto de arrojarlo al montón de desperdicios que los del camión recolector habían dejado atrás. ¿Eso va a tirar, don Silvio?, preguntó Raimundo, acercándose con pasos rápidos. El viejo lo miró con ojos acuosos, nublados por las cataratas que ningún doctor del pueblo podía operar. Esto, mijo, lo encontré en el arroyo cuando bajé por agua. Lleva ahí quién sabe cuántos años. Pensé que podría servir para algo, pero pesa mucho, y ya estoy muy viejo para cargar fantasmas. ¿Fantasmas? Don Silvio escupió al suelo y se santiguó. Esta madera tiene algo, Raimundo. No sé qué, pero en las noches, cuando la dejaba en mi patio, juraba que la oía respirar. Mi difunta esposa me decía que estaba loco, pero yo sé lo que siento. Llévesela usted, que tiene manos de artista. A lo mejor le sirve para algo bueno. Raimundo extendió los brazos y recibió el tronco. Era pesado, sí, pero no tanto como esperaba. La madera era oscura, casi negra en algunos lugares, con vetas que parecían ríos subterráneos, y cuando sus dedos se cerraron alrededor de la corteza rugosa, lo sintió. Ese latido sordo, rítmico, imposible. «Gracias, don Silvio», murmuró, aunque no estaba seguro de qué agradecía exactamente. El viejo asintió y se alejó arrastrando los pies, mascullando algo que sonaba como una oración o una advertencia. Raimundo cargó la madera hasta su taller. Yaneli estaba en la cocina, moliendo maíz en el metate, y apenas levantó la vista cuando él entró. No preguntó qué traía ni de dónde venía, simplemente lo miró con esos ojos cafés que todo lo comprendían sin necesidad de palabras. Dentro del taller, Raimundo dejó el tronco sobre su mesa de trabajo. La luz del mediodía se filtraba por la única ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Se quedó de pie, observando la madera como si fuera un enigma que debía descifrar. Pasó los dedos por la superficie, siguiendo el curso de las vetas, sintiendo las cicatrices del tiempo, grietas, nudos, marcas de insectos que alguna vez habitaron ese árbol cuando aún vivía. Y entonces, sin saber por qué, pensó en el altar. No un altar como los que había tallado antes para las iglesias de los pueblos vecinos, no uno de esos trabajos por encargo, medidos con precisión geométrica y acabados barnizados.
No, pensó en un altar crudo, salvaje, hecho de una sola pieza. Un altar que pareciera haber nacido de la tierra misma. Esa noche no pudo dormir. Se quedó acostado en el petate que compartía con Janelli, escuchando su respiración pausada, mirando las vigas del techo que él mismo había colocado años atrás. La luna llena se colaba por las rendijas de la ventana, dibujando líneas plateadas sobre el piso de tierra apisonada. Y en algún momento, entre la vigilia y el sueño, ella apareció. La Santa Muerte. No como las estampas que vendían en el mercado. No con túnica brillante ni guadaña dorada. Esta era distinta. Venía envuelta en niebla, con los huesos amarillentos como marfil antiguo, cubierta por un manto raído que olía a tierra mojada y flores marchitas. Sus cuencas vacías brillaban con una luz tenue azulada que no quemaba sino que acariciaba. Y habló, no con voz, sino con pensamientos que se insertaban directamente en la mente de Raimundo, como clavos en madera blanda. Talla. Talla lo que late, talla lo que soy, y cuando termines estaré contigo, y nunca más conocerás el hambre. Raimundo despertó con el corazón desbocado, empapado en sudor frío. Janelli dormía a su lado, ajena al encuentro. Él se levantó sin hacer ruido, descalzo, y caminó hasta el taller. La madera seguía ahí sobre la mesa, bañada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Y sí, ahora estaba seguro, la tía no se permitió dudar. Tomó su formón favorito, el que su padre le heredó antes de morir, y comenzó a tallar. Trabajó toda la noche, y la noche siguiente, y la que siguió a esa. No comía más que los tacos de frijol que Janelli le llevaba, fríos y secos, y apenas bebía agua. Sus manos sangraban porque tallaba sin guantes, porque necesitaba sentir cada fibra de la madera, cada susurro que el árbol muerto le confiaba. Las virutas caían al suelo como escamas de piel antigua, amontonándose en pequeñas colinas doradas que Janelli barría cada mañana sin preguntar. El altar tomó forma poco a poco. Emergió de la madera como si siempre hubiera estado ahí, esperando ser liberado. Tenía nichos huecos como ojos, columnas torcidas como huesos, y en el centro, tallada con una precisión que Raimundo no sabía que poseía, apareció ella, la Santa Muerte serena y terrible, con las manos extendidas en un gesto que era al mismo tiempo invitación y advertencia. En la madrugada del 7º día, Raimundo dio la última pasada con la lija fina y retrocedió un paso. Estaba terminado, y entonces sucedió una brisa suave, inexplicable, entró al taller. No había ventanas abiertas, no había corriente de aire posible, pero la brisa estaba ahí, fresca y perfumada con olor a copal y tierra de panteón. Y las virutas, todas esas miles de escamas doradas que cubrían el suelo, comenzaron a elevarse. Flotaron en el aire como luciérnagas de madera, girando en espirales lentas, danzando alrededor del altar en un ballet silencioso e imposible. Raimundo cayó de rodillas, no de miedo, de asombro, de gratitud. Janelli entró al taller en ese momento, atraída por un resplandor que no debería existir. El altar brillaba, no con luz eléctrica, ni con velas, ni con reflejo alguno. Brillaba desde dentro, con una luminosidad suave, plateada, que parecía emanar de las vetas mismas de la madera, y en el centro, los ojos huecos de la Santa Muerte tallada refulgían con ese mismo azul que Raimundo vio en su sueño. Janelli se santiguó 3 veces, susurrando oraciones en voz tan baja que parecían más un zumbido que palabras. «¿Qué hiciste, Raimundo?», preguntó con voz temblorosa. «No, señor», respondió Raimundo saliendo de las sombras del taller. «No hay nada más que madera». Fernando tomó fotografías, muchas, y esa misma noche las subió a sus redes sociales con un mensaje que decía: «Algo extraño y hermoso en San Sebastián del Oeste. No puedo explicarlo. En menos de una semana, el taller de Raimundo se convirtió en peregrinación. Llegaban en autobuses, en camionetas destartaladas, a pie desde los pueblos vecinos. Llegaban los curiosos y los creyentes, los escépticos y los desesperados. Llegaban madres con niños enfermos, hombres sin trabajo como él lo había estado, mujeres abandonadas que buscaban consuelo, y todos, absolutamente todos, sentían algo cuando entraban al taller. Algunos lloraban, otros se arrodillaban en silencio, algunos solo miraban el altar
hipnotizados por esa luz que no debería existir, y salían transformados de maneras que no podían explicar con palabras. Raimundo no cobraba por las visitas. Janely ponía una lata de café vacía cerca de la puerta, y quienes querían dejaban monedas, billetes arrugados, a veces solo oraciones escritas en papelitos doblados. Pero el dinero llegaba. No mucho, nunca mucho, pero suficiente. Suficiente para comprar harina, frijol, chile. Suficiente para pagar la luz eléctrica que ya habían cortado 2 veces. Suficiente para vivir. Un mes después del primer visitante, un hombre de la Ciudad de México tocó a la puerta. Traía traje caro y maletín de piel, y dijo que representaba a una galería de arte contemporáneo. Quería comprar el altar. Ofrecía 200,000 pesos. Una fortuna para un carpintero que había vivido con menos de 100 pesos diarios durante años. No. Está en venta, dijo Raimundo sin dudar. 300,000, insistió el hombre. No está en venta. 500,000. Es mi última oferta. Puede comprar una casa nueva. Puede retirarse, puede... No está en venta, repitió Raimundo, y su voz tenía la firmeza de la madera de encino. Ella no me lo dio para venderlo. El hombre se fue molesto, murmurando algo sobre campesinos ignorantes y oportunidades perdidas. Pero Raimundo no sintió arrepentimiento. Sabía, con esa certeza que solo da la fe verdadera, que el altar no era suyo. Nunca lo fue. Él solo había sido las manos. Ella había sido el corazón. Los meses pasaron y San Sebastián del Oeste cambió. Poco a poco, casi sin darse cuenta, el pueblo despertó de su letargo. Los turistas que venían a ver el altar se quedaban a comer en los restaurantes locales. Compraban artesanías en los puestos del mercado. Se hospedaban en las pequeñas posadas que antes cerraban por falta de huéspedes. Don Silvio, el viejo que le dio la madera a Raimundo, abrió un puestito donde vendía leyendas del pueblo escritas a mano en hojas amarillas. Doña Meche duplicó su producción de tamales y contrató a su sobrina para que la ayudara. Hasta el padre Rubén, que al principio desconfiaba del altar, comenzó a mencionar en sus homilías que los milagros no siempre llegan de la manera que esperamos. Pero lo más extraño, lo que nadie podía negar, era que quienes visitaban el altar experimentaban cambios. No eran cambios dramáticos ni sobrenaturales en el sentido hollywoodense de la palabra. No sanaban de cáncer instantáneamente, ni recuperaban la vista de la noche a la mañana. Pero algo en ellos se movía, se reordenaba, encontraba su centro. Un hombre alcohólico que llegó tambaleante, llorando, salió del taller y nunca más volvió a probar licor. Una mujer que llevaba años sin hablarle a su hija, después de media hora frente al altar, sacó su teléfono y la llamó. Un joven que había planeado quitarse la vida, que había dejado escritas las cartas de despedida, entró al taller por curiosidad morbosa y salió con las cartas hechas pedazos en el bolsillo y lágrimas de alivio en los ojos. Era el altar, era la fe de la gente, era simplemente un lugar donde el dolor encontraba permiso para existir y transformarse. Nadie lo sabía, ni siquiera Raimundo. Una tarde de diciembre, cuando el frío serrano comenzaba a morder las manos y la neblina se volvía tan espesa que parecía una cortina de leche, la niña azul regresó. Venía sola esta vez, con una mochila rosa y una determinación que no parecía propia de sus 8 años. «Señor Raimundo», dijo cuando él abrió la puerta, «quiero aprender a tallar». Él sonrió. Era la primera vez que sonreía así desde el alma, en mucho tiempo. «¿Por qué quieres aprender?». La niña miró hacia el taller, donde el altar seguía brillando con su luz imposible. «Porque quiero hacer algo que ayude a la gente, como usted». Como ella, y así, Raimundo tuvo su primera aprendiz. Le enseñó a sostener el formón, a leer las vetas de la madera, como quien lee las líneas de una mano, a escuchar el susurro del árbol muerto, que todavía guarda historias. La niña era torpe al principio, como todos los principiantes, pero tenía algo que no se podía enseñar: paciencia. Esa paciencia sagrada que solo poseen los niños y los viejos, los que no tienen prisa, porque entienden que el tiempo es un círculo, no una línea. Pronto llegaron más aprendices, jóvenes del pueblo que habían emigrado a las ciudades y regresaban buscando algo que habían perdido sin saber qué era. Raimundo los aceptaba a todos.
No cobraba por las lecciones. Solo pedía que trataran la madera con respeto, que tallaran con el corazón antes que con las manos, que entendieran que cada pieza que creaban llevaba un pedazo de su alma. El taller se expandió. Janely, que siempre había sido callada, comenzó a hablar más. Organizaba las visitas, preparaba café para los aprendices, barría las virutas que ahora cubrían el suelo como alfombras de oro. Y a veces, cuando creía que nadie la veía, se acercaba al altar y susurraba agradecimientos que sonaban más como conversaciones con una vieja amiga que como oraciones. Don Silvio murió un martes de enero, dormido en su petate, con una sonrisa en los labios. En su funeral, Raimundo talló una cruz pequeña de la misma madera del altar, un pedazo que había guardado, y la colocó sobre la tumba. Esa noche, algunos juraría que vieron una luz azul flotando sobre el panteón, pero nadie pudo confirmarlo. 2 años después de aquel amanecer en el basurero, un periodista de la Ciudad de México llegó a entrevistar a Raimundo para un documental sobre los nuevos milagros de México. Le hizo todas las preguntas esperadas. ¿Cómo descubrió la madera? ¿Qué sintió al tallarla? ¿Cree realmente que la Santa Muerte lo visitó en sueños? Raimundo respondió con honestidad. Contó todo tal como sucedió, sin adornos ni exageraciones. Y al final el periodista, un hombre joven lleno de certezas científicas y escepticismo urbano, le hizo la pregunta que todos querían hacer pero pocos se atrevían. ¿Usted cree que fue un milagro? Raimundo se quedó callado un largo rato, mirando sus manos agrietadas, manchadas de barniz y tiempo. No sé si fue un milagro, dijo finalmente. No soy cura ni santo, solo soy un carpintero, pero sí sé que esa madera me encontró cuando más lo necesitaba. Y sé que cuando tallé, algo más grande que yo guiaba mis manos. ¿Fue ella? A lo mejor. ¿Fue la desesperación? Tal vez fue la fe. ¿Quién sabe? Pero lo que sí sé es que cada persona que entra a este taller sale distinta. Y si eso no es un milagro, no sé qué es. El periodista apagó su grabadora y se quedó mirando el altar. La luz plateada parpadeaba suavemente, como si respirara. Y por primera vez en años, ese hombre que creía solo en lo que podía medir y pesar, sintió algo que no pudo explicar con estadísticas ni con razón. Sintió que estaba en presencia de algo sagrado. Hoy, el taller de Raimundo Beltrán sigue abierto. El altar permanece en el mismo lugar, brillando con su luz inexplicable que ningún científico ha podido analizar, porque Raimundo se niega a que lo toquen con instrumentos. Los visitantes siguen llegando, menos que antes, pero más devotos. Ya no es novedad viral ni trending topic. Ahora es algo más profundo, más callado. Es un santuario. Raimundo tiene ahora el pelo más gris y las manos más arrugadas, pero sigue tallando cada día. Hace altares pequeños para quienes los piden, cruces para las tumbas, figuras de santos y vírgenes. Ninguno brilla como el primer altar. Ninguno late como latió aquella madera que don Silvio rescató del arroyo. Pero todos llevan algo de ella. Algo de ese encuentro imposible entre un carpintero desesperado y una santa que habita el umbral entre la vida y la muerte. Janely sigue barriendo las virutas cada mañana. A veces, cuando el viento entra justo en el ángulo correcto, las virutas se elevan por un segundo, danzando en el aire como aquella primera vez. Y ambos se detienen, se miran y sonríen. La niña azul, que ya no es tan niña sino una adolescente de manos hábiles, tiene su propio espacio en el taller. Talla pequeñas figuras de animales que vende en el mercado del pueblo. Dice que cuando sus manos tocan la madera, a veces siente algo parecido a un latido. No se lo cuenta a nadie más que a Raimundo, porque sabe que él entiende. Él siempre entiende. Y en las noches, cuando el pueblo se duerme y la neblina desciende como un manto sobre San Sebastián del Oeste, si uno se acerca al taller de los Beltrán y escucha con atención, puede oír un sonido muy suave. No es el viento, no son las vigas del techo, es el altar. Todavía late, todavía respira, como si la madera recordara que alguna vez fue árbol, como si el árbol recordara que alguna vez fue semilla, como si la semilla recordara que alguna vez fue milagro. Y tal vez, solo tal vez eso es suficiente, porque Raimundo Beltrán no talló un altar, talló su destino, talló la prueba de que a veces, cuando todo parece perdido, cuando el hambre aprieta
y la esperanza se adelgaza como tortilla vieja, algo late en la oscuridad, algo que no puede medirse ni pesarse, ni explicarse con palabras. Algo que nos recuerda que los milagros no siempre llegan envueltos en luz dorada y música de ángeles. Veces llegan como un trozo de madera, abandonada. A veces llegan como un sueño que no se olvida. A veces llegan como manos agrietadas que tallan en la oscuridad, guiadas por una fe que ni siquiera saben que poseen. Y esa, quizás, es la lección más profunda del altar que nunca deja de brillar. Que no importa cuán perdidos estemos, cuán rotas tengamos las manos o vacío el estómago, siempre hay algo esperando ser tallado, algo esperando nacer de nuestra desesperación. Solo tenemos que escuchar, solo tenemos que atrevernos, solo tenemos que tallar. Fin, lo sé, respondió él, honesto como siempre. Solo tallé lo que ella me pidió. La noticia corrió por San Sebastián del Oeste como fuego en pasto seco. Primero fue doña Meche, la del puesto de tamales, quien le contó a su comadre que en casa de los Beltrán había aparecido un altar milagroso. Luego fue el padre Rubén, el joven sacerdote recién llegado de Guadalajara, quien decidió ir a ver con sus propios ojos porque no creía en supersticiones. Llegó con su sotana negra y su Biblia bajo el brazo, dispuesto a desmentir el rumor. Pero cuando entró al taller y vio el altar, cuando sintió la brisa que no venía de ningún lado y vio cómo la luz plateada acariciaba las paredes sin fuente aparente, se quedó mudo. No pudo bendecirlo, no pudo condenarlo, solo pudo mirarlo y después salir en silencio, con los ojos humedecidos por algo que él mismo no supo nombrar. Los primeros turistas llegaron 3 días después. Eran una familia de Monterrey, que pasaba por la sierra en busca de pueblos pintorescos. La hija menor, una niña de ojos azules a quien todos en el pueblo llamarían después la Niña Azul, fue quien primero vio la luz. Iban pasando frente a la casa de los Beltrán cuando ella se detuvo en seco y señaló la ventana del taller. «Papá, ¿qué es esa luz?» El padre, un ingeniero escéptico llamado Fernando, miró hacia donde señalaba su hija y frunció el ceño. Efectivamente, había una luz, suave, plateada, que parpadeaba como si respirara. Tocaron a la puerta. Janely abrió, con su mandil manchado de masa, y los invitó a pasar con esa hospitalidad que solo existe en los pueblos pequeños. La familia entró al taller y la Niña Azul corrió hacia el altar extendiendo las manos como si quisiera tocar el resplandor. «No brilla por electricidad, ¿verdad?», preguntó el padre, examinando cada rincón en busca de cables o baterías. El último clavo del milagro, el martillo, cayó por 3ª vez esa noche, y con él, algo en el silencio del taller se quebró, como si el universo entero hubiera contenido la respiración. Mateo Cuéllar no temblaba. Sus manos, ajadas por 60 años de astillas y barniz, sostenían el clavo con una firmeza que ya no le pertenecía desde hacía meses. La tos seca que lo había acompañado durante el último invierno había cedido paso a algo peor. Un dolor sordo en el pecho que se extendía como tinta sobre papel mojado. Los médicos de San Luis le habían dado 6 meses, tal vez menos. Eso había sido en febrero. Ahora, en plena primavera de Real de 14, Mateo había decidido que si la muerte venía a buscarlo, lo encontraría con las manos ocupadas. El ataúd que construía no era para nadie más. Era suyo. Había comenzado la obra 3 semanas atrás, cuando la luna menguante apenas colgaba del cielo como una uña rasgada. Lo hizo sin prisa, con la misma devoción con la que años atrás tallaba vírgenes de madera para la capilla del pueblo. Eligió pino blanco de la sierra, madera ligera que no pesara demasiado a quienes lo cargaran. Las juntas las hizo con ensambles de cola de Milano, sin clavos visibles, porque Mateo nunca había sido hombre de atajos. Cada noche, después de cerrar el taller, lijaba las esquinas hasta que brillaban bajo la luz amarilla del quinqué, y cuando terminó de armarlo lo pintó, no de negro, tampoco de blanco. Lo pintó del color del atardecer en el desierto, ocre profundo con vetas doradas como si el ataúd mismo estuviera hecho de luz vieja. En la tapa, con un pincel delgado y mano firme, dibujó una guadaña rodeada de flores silvestres. No por miedo, sino por respeto.
Mateo había crecido en un hogar donde la Santa Muerte no era enemiga, sino maestra. Su abuela le enseñó que morir no era el final, sino el último acto de honestidad que un hombre podía ofrecer. «Si vas a irte», le había dicho ella antes de partir, «vete con gratitud. La vida no te debe nada, pero tú sí le debes el último adiós». Esa filosofía había guiado a Mateo toda su existencia. Había vivido solo, sin mujer ni hijos, pero nunca solo del todo. El pueblo entero era su familia. Había fabricado cunas para los recién nacidos, mesas para las bodas, cruces para los difuntos. Sus manos habían sostenido más vidas de las que podía contar. Que ahora, frente a su propia caja mortuoria, Mateo sentía algo extraño. Paz. Faltaba un clavo. El último, el que sellaría la tapa cuando llegara el momento. Lo había dejado aparte, envuelto en un paño rojo como quien guarda la última palabra de una oración. Era un clavo de hierro forjado, regalo de su amigo don Tiburcio el herrero. «Para cuando llegue tu hora», le había dicho con una sonrisa triste. Mateo lo tomó entre sus dedos esa noche, sintiendo el frío del metal contra su piel. Afuera, el viento del desierto silbaba entre las calles empedradas de Real de 14, arrastrando polvo y leyendas. Eran las 3 de la mañana cuando decidió clavarlo. No en la tapa, todavía no, sino en una esquina del taller, en un tablón viejo que había sostenido herramientas durante décadas. Quería escuchar el sonido una última vez. El golpe seco del martillo, el crujido de la madera aceptando el metal. Quería despedirse también de eso. Levantó el martillo, respiró hondo y golpeó. El sonido no fue seco, fue hueco, reverberante, como si el clavo hubiera atravesado no solo madera, sino algo más profundo, una membrana invisible entre el mundo que conocía y otro que solo intuía. Mateo frunció el ceño. El clavo había entrado torcido. Intentó golpearlo de nuevo, pero el martillo le resbaló de la mano y cayó al suelo con un estruendo metálico que pareció extenderse más allá del taller, más allá del pueblo, hasta los cerros oscuros que rodeaban Real de 14. Y entonces escuchó los pasos. No eran pisadas comunes. No hacían ruido contra el suelo de tierra. Eran pasos que se sentían más que se oían, como el latido de un corazón ajeno resonando dentro del pecho propio. Mateo se quedó inmóvil, con la respiración atrapada en la garganta. La puerta del taller, que había cerrado con tranca, estaba abierta. No recordaba haberla abierto. Por el umbral entró una figura. Era alta, más alta que cualquier hombre del pueblo. Vestía un manto blanco que no parecía tela, sino niebla tejida, luz condensada. El rostro estaba oculto bajo una capucha, pero de sus manos emergían dedos largos y delgados, como raíces de un árbol antiguo. Mateo sintió que las rodillas le flaqueaban, pero no de miedo. Era otra cosa, reconocimiento, como cuando uno encuentra a alguien que lleva años esperando sin saberlo. La figura avanzó sin hacer ruido. Se detuvo frente al ataúd. Pasó una mano sobre la madera pintada, acariciando los dibujos con una ternura que contradecía todo lo que Mateo había imaginado sobre la muerte. Luego lentamente giró hacia él. «Hermoso trabajo», dijo la voz, y era como el viento y el silencio mezclados, como el primer llanto de un niño y el último suspiro de un anciano. «Pero no es tu hora todavía». Mateo quiso hablar, pero las palabras se le atascaron en la boca. La figura se acercó a él, y por un instante Mateo vio bajo la capucha. No había rostro, había estrellas, había tiempo. Había todo lo que había sido y todo lo que sería. Y en el centro de esa infinitud, 2 ojos que no eran ojos, sino espejos donde Mateo se vio a sí mismo. Joven, viejo, vivo, muerto, todo al mismo tiempo. La figura extendió una mano y la posó sobre el pecho de Mateo. El contacto fue frío como el hielo y cálido como el sol del mediodía. Mateo sintió que algo dentro de él se rompía, pero no de forma dolorosa. Era como si un nudo que llevaba años atado finalmente se deshiciera. El dolor en el pecho se disolvió. La tos que lo había perseguido durante meses desapareció. Sus pulmones se llenaron de aire limpio, aire que sabía a pino y a tierra mojada. «Todavía no», repitió la figura. «Aún hay mucho por construir». Y sin más retrocedió hacia la puerta. Mateo intentó seguirla, pero sus piernas no respondieron. Cuando finalmente pudo moverse, la figura ya no estaba.
La puerta del taller estaba cerrada de nuevo, con la tranca en su lugar. El clavo que había intentado clavar en el tablón viejo estaba en el suelo, intacto, como si nunca lo hubiera tocado, y el ataúd que había construido con tanto cuidado seguía ahí, esperando. Pero ahora, bajo la luz tenue del quinqué, parecía brillar con una luz propia. Mateo se dejó caer en su silla de madera, temblando. No de frío, no de miedo, sino de algo que no tenía nombre. Se llevó una mano al pecho y palpó. Nada, ni dolor, ni presión, ni el peso que había cargado durante meses. Respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo el aire no le quemó los pulmones. Cuando el sol salió sobre los cerros, tiñendo el desierto de oro y púrpura, Mateo seguía sentado en su taller. No había dormido, pero no se sentía cansado. Al contrario, se sentía como si acabara de despertar de un sueño de años. Se levantó, caminó hacia el ataúd y pasó una mano sobre la tapa. Todavía estaba allí, real, tangible, pero ya no era suyo, o tal vez nunca lo había sido. Esa mañana, Jacinta, la pastora que lo visitaba cada semana para llevarle pan y queso, llegó al taller con su canasta de mimbre. Encontró a Mateo de pie frente al ataúd, con una expresión que ella no supo descifrar. «Don Mateo», dijo dejando la canasta sobre la mesa. «¿No durmió?» Mateo la miró y sonrió. Era una sonrisa extraña, como la de alguien que acaba de entender un chiste que el universo lleva contando desde siempre. «Dormí mejor que nunca, Jacinta, mejor que nunca». Ella frunció el ceño, preocupada. Se acercó y lo observó con cuidado. Algo en él había cambiado. Su piel, antes grisácea y tensa, ahora tenía color. Sus ojos, antes opacos, brillaban con una luz que no había visto en meses. «¿Se siente bien?», preguntó tocándole la frente. «No tiene fiebre. Me siento». Mateo buscó las palabras. «Me siento como si acabara de nacer». Jacinta no supo qué decir. Lo dejó desayunando y se marchó, pero no sin antes echar un vistazo al ataúd. Había algo en esa caja que la inquietaba. No era solo la belleza del trabajo, era algo más, como si la madera misma respirara. Durante los días siguientes, Mateo no volvió a tocar el ataúd. En cambio, empezó a trabajar en algo nuevo. Eran cajas pequeñas, del tamaño de un cofre de joyas. Las hacía con madera de mezquite, resistente y aromática. Las pulía hasta que brillaban como espejos, y en cada una tallaba símbolos: una lágrima, una cadena rota, una flor marchita, una cruz invertida. No sabía por qué los tallaba, solo sabía que debía hacerlo. Don Tiburcio fue el primero en preguntar: «¿Qué son esas cajas, compadre?», dijo una tarde, entrando al taller con su delantal de cuero aún manchado de hollín. «Parecen ataúdes en miniatura». Mateo levantó la vista de su trabajo y sonrió. «Lo son», dijo simplemente. «Pero no para los muertos. Para los vivos», don Tiburcio enarcó una ceja. «¿Ataúdes para los vivos? Estás hablando en acertijos, viejo». Mateo dejó el cincel sobre la mesa y tomó una de las cajas. Se la ofreció al herrero. «Son para enterrar lo que ya no se necesita», explicó. «Miedos, culpas, tristezas, todo lo que cargamos sin darnos cuenta. Lo pones dentro, cierras la caja y lo entierras. No en el cementerio, en la tierra, donde las raíces puedan llevárselo». Don Tiburcio miró la caja con escepticismo, pero algo en las palabras de Mateo resonó en él. Había cargado con el peso de la muerte de su hijo durante 10 años. Nunca había hablado de ello con nadie, ni siquiera con su esposa. Era un dolor que había enterrado tan hondo dentro de sí mismo que ya no sabía dónde terminaba él y dónde empezaba el dolor. «¿Y funciona?», preguntó con voz más baja. Mateo se encogió de hombros. «No lo sé, pero creo que vale la pena intentarlo». Don Tiburcio se llevó la caja. 3 días después regresó. Tenía los ojos rojos, pero su rostro estaba sereno. No dijo nada. Solo abrazó a Mateo y se marchó. Mateo supo, sin necesidad de palabras, que el herrero había encontrado lo que buscaba. La noticia de las cajas se extendió por Real de 14 como el viento por el desierto. La gente empezó a llegar al taller de Mateo, primero con curiosidad, luego con necesidad. Amelia, la viuda del maestro, fue la primera mujer en pedir una. Dentro, colocó el anillo de bodas que había guardado durante 20 años, incapaz de dejarlo ir. Lo enterró bajo el mezquite que crecía frente a su casa. Esa noche, por primera vez desde la muerte de su esposo,
Durmió sin soñar con él, no porque lo hubiera olvidado, sino porque finalmente lo había dejado descansar. El niño Damián, de apenas 7 años, fue el más extraño de todos. Llegó al taller una tarde solo, con los pies descalzos y el rostro serio. Mateo lo conocía. Era el hijo de la panadera, un chico tímido que rara vez hablaba. «Don Mateo», dijo el niño mirando alrededor, «¿es verdad que una señora de luz vive aquí?» Mateo sintió un escalofrío. «¿Quién te dijo eso?» «Nadie», respondió Damián. «Yo la vi. Estaba parada junto al ataúd grande». Me sonrió. Mateo se arrodilló frente al niño. «¿Cuándo la viste?» «Anoche. Vine a dejarle una flor a mi abuelita en el cementerio y pasé por aquí. La puerta estaba abierta. Ella estaba adentro. Me dijo que usted está haciendo algo importante, que no pare». El corazón de Mateo latió con fuerza. No sabía qué decir. El niño lo miraba con esos ojos enormes, llenos de una certeza que ningún adulto podía fingir. «¿Tú no tienes miedo?», preguntó Mateo. Damián negó con la cabeza. «No, ella no da miedo. Da paz y esa noche». Mateo no durmió de nuevo, pero esta vez no por inquietud, sino por comprensión. Lo que había comenzado como una despedida se había convertido en algo más. Las cajas que fabricaba no eran simples objetos, eran umbrales, portales, entre lo que había sido y lo que podía ser. Cada persona que las usaba no solo enterraba dolor, sino que plantaba la semilla de algo nuevo. Y él, Mateo Cuéllar, carpintero de oficio y sobreviviente de milagro, era el guardián de ese proceso. Los meses pasaron. El taller de Mateo nunca volvió a estar vacío. La gente venía de pueblos vecinos, de la ciudad, incluso de más allá de las montañas. Todos buscaban lo mismo, una forma de soltar. Tirnasa y Mateo, con sus manos firmes y su corazón en paz, seguía trabajando. Cada caja era única, cada talla personal. Nunca cobraba. Solo pedía que después de enterrar lo viejo, quien lo hiciera plantara algo nuevo en el mismo lugar. Una flor, un árbol, una promesa. El ataúd que había construido para sí mismo seguía en el taller intacto. A veces, Mateo lo miraba y se preguntaba si algún día lo usaría, pero no tenía prisa. La figura de luz no había vuelto, pero él sabía que estaba cerca. La sentía en cada golpe de martillo, en cada astilla que caía al suelo, en cada persona que cruzaba la puerta del taller con el alma rota y salía con esperanza. Una noche, mientras lijaba una nueva caja bajo la luna llena, escuchó una voz detrás de él. «Has aprendido bien», era ella. La figura, esta vez sin capucha, su rostro era hermoso y terrible a la vez, como el amanecer y el crepúsculo fundidos en uno. Mateo no se asustó, solo asintió. «Gracias», dijo simplemente. «No me agradezcas a mí», respondió la figura. «Agradece a tu abuela. Ella te enseñó que la vida y la muerte son amigas, no enemigas. Y ahora tú se lo enseñas a otros». Mateo sonrió. «¿Volverás por mí algún día?». La figura asintió. «Algún día, pero no pronto. Aún hay mucho por construir». Y se desvaneció como humo en el viento. Mateo Cuéllar vivió 15 años más. Durante ese tiempo, cientos de personas pasaron por su taller. Cientos de cajas fueron enterradas. Cientos de almas renacieron. Cuando finalmente murió a los 85 años, lo encontraron en su silla, con una sonrisa en el rostro y las manos limpias. El ataúd que había construido tantos años atrás lo esperaba brillando bajo la luz del sol. Y cuando lo enterraron bajo el mezquite más antiguo de Real de 14, dicen que del suelo brotaron flores que nunca antes habían existido. Blancas como la niebla, doradas como el atardecer. Y en el taller, sobre la mesa de trabajo, quedó una última caja sin terminar. Dentro, tallado en la madera, había una sola palabra: «Continúa». El pueblo entendió el mensaje, y lo hizo. El hombre que escuchó su voz en la madera. El día que Elías Cornejo sintió que la madera le hablaba, nadie le creyó. Pero cuando la cruz comenzó a sanar, todos quisieron escuchar. La mañana llegó a Valle de Bravo envuelta en neblina espesa, de esas que parecen borrar los límites entre el cielo y la tierra. Elías Cornejo despertó antes del amanecer, como siempre, con el cuerpo adolorido y las manos ásperas de 40 años trabajando la madera. Se levantó sin hacer ruido en su pequeña casa de tablones al pie del monte.
Preparó café en una olla de peltre y salió al taller que había construido con sus propias manos 3 décadas atrás. El aroma del pino recién cortado lo recibió como un viejo amigo. Elías inhaló profundo, dejando que el aire frío de la montaña le llenara los pulmones. Había algo sagrado en ese olor, algo que le recordaba que cada árbol tenía una historia, un propósito que él debía descubrir con sus herramientas. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. Sobre su mesa de trabajo descansaba un tronco de oyamel que había estado secando durante meses. Lo había elegido personalmente de un árbol caído en la tormenta del año anterior. No lo había cortado él. La naturaleza misma había decidido que ese árbol debía transformarse en otra cosa, y ahora, finalmente, había llegado el momento de darle forma. El encargo venía de Ricardo Velázquez, un hombre de rostro curtido y ojos que ya no sabían llorar de tanto hacerlo. Su hijo Mateo, apenas de 12 años, había muerto 6 meses atrás en un accidente en el lago. El cuerpo nunca apareció. Ricardo quería una cruz, no para un sepulcro, sino para su casa. Un lugar donde pudiera hablarle a su hijo cada noche antes de dormir. «Necesito que sea especial. Don Elías», le había dicho Ricardo con voz quebrada, «algo que me haga sentir que Mateo sigue aquí, que puede escucharme». Elías había aceptado sin cobrar adelanto, no por caridad, sino porque había visto en los ojos de Ricardo algo que reconocía, el vacío insondable de la pérdida, ese agujero negro que ninguna palabra humana puede llenar. Colocó el tronco sobre el banco de trabajo y pasó la mano por su superficie rugosa. La corteza aún conservaba humedad de la resina. Elías cerró los ojos un momento, como hacía siempre antes de comenzar, y murmuró una oración silenciosa. No era un hombre de iglesia, no de esos que van cada domingo y memorizan versículos. Su fe era más antigua, más instintiva. La fe de quien ha visto demasiadas coincidencias en la naturaleza, como para creer que todo es azar. Tomó el formón y el mazo. El primer golpe resonó en el taller como un tambor ceremonial. Y entonces la escuchó una voz, femenina, suave como el viento entre las hojas, pero clara como el agua de manantial. No talles tristeza, talla esperanza. Elías se quedó inmóvil con el mazo suspendido en el aire. Miró alrededor. El taller estaba vacío, la puerta cerrada. Por la ventana solo se veía la neblina danzando entre los pinos. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz ronca. Silencio. Se pasó la mano por el rostro pensando que quizás había dormido mal, que la edad finalmente estaba cobrando su factura. Pero cuando volvió a golpear la madera, la voz regresó, más nítida esta vez. «No talles tristeza, talla esperanza». Esta vez no se detuvo, no huyó. Algo en su interior le dijo que no debía temer. Asintió aunque no sabía a quién o a qué, y continuó trabajando. Pero ahora, cada vez que el formón penetraba la madera, lo hacía con una intención diferente. No pensaba en la muerte de Mateo, pensaba en su risa, en las tardes que Ricardo le había contado sobre su hijo, cómo le gustaba trepar árboles, cómo silbaba canciones inventadas, cómo abrazaba a su padre cada noche antes de dormir. Las horas pasaron sin que Elías las sintiera. Cuando finalmente alzó la vista, la luz del mediodía entraba por la ventana en rayos dorados. Frente a él, emergiendo del oyamel como si siempre hubiera estado ahí esperando ser liberada, había una cruz. Pero no era una cruz común. Las líneas fluían con una gracia natural, como si el árbol mismo hubiera decidido adoptar esa forma. En el centro, donde los brazos se encontraban, había un nudo de la madera que parecía un corazón. Elías retrocedió, contemplando su obra con asombro. No recordaba haber tallado ese detalle, no de manera consciente al menos. Pasó los dedos por la superficie lisa. La madera estaba tibia, casi pulsante, y sintió algo que no había sentido en años. Paz. Una paz tan profunda que las lágrimas brotaron sin permiso, rodando por sus mejillas curtidas mientras permanecía ahí de pie, sosteniendo aquella cruz que parecía respirar. «Gracias», susurró, sin saber exactamente a quién dirigía su gratitud. Malena Soto fue la primera en verla. Malena era su vecina de toda la vida, una mujer de 50 y tantos años, con manos de trabajadora y corazón de comerciante. Era ella quien vendía las piezas de Elías en el mercado de artesanías del pueblo, quien convencía a los turistas
de que cada mueble, cada talla, llevaba algo del alma del monte. Ese día llegó al taller con una canasta de pan dulce y café, como hacía cada semana. Pero al cruzar la puerta se detuvo en seco. «Elías». Su voz era apenas un susurro. «¿Qué es eso?» Elías, que estaba aplicando aceite de linaza a la cruz, volteó. El encargo de Ricardo Malena se acercó lentamente, como si temiera que la pieza fuera a desvanecerse si se movía muy rápido. Extendió la mano, dudó un instante y finalmente tocó la cruz. Lo que sucedió después, Elías nunca podría explicarlo del todo. Malena cerró los ojos y su rostro se transformó. La tensión que siempre llevaba en los hombros se disolvió. Una sonrisa suave, casi infantil, apareció en sus labios. «Elías». Abrió los ojos y lo miró con algo parecido al asombro. «Siento calidez, como si alguien me estuviera abrazando». Elías no supo qué responder. Malena mantuvo la mano sobre la cruz un momento más antes de soltarla, respirando profundo. «Esta pieza no es para vender», dijo con firmeza. «Esta pieza es...» Diferente. Elías asintió, lo sabía. Había algo en esa cruz que trascendía la artesanía, que iba más allá de la habilidad o la técnica. Esa tarde, cuando Ricardo vino a recoger el encargo, lloró. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio, de algo parecido a la reconciliación. «Es perfecto, don Elías», dijo sosteniendo la cruz contra su pecho. «Es como si Mateo estuviera aquí, en esta madera. Cuídela bien». Fue todo lo que Elías pudo decir. La noticia se esparció por Valle de Bravo como el polen en primavera. Primero fue Teresa Mendoza, la viuda del panadero, quien llegó al taller 3 días después. Había escuchado a Ricardo hablar en la plaza sobre la cruz, sobre cómo dormía mejor desde que la tenía en su casa, sobre cómo el dolor que había sido una roca en su pecho ahora era apenas una piedra que podía cargar. Teresa arrastraba su propio dolor. Artritis en las manos tan severa que ya no podía amasar, que ya no podía hacer lo único que le daba propósito. Los doctores le habían dicho que no había cura, solo manejo del dolor. «Don Elías», dijo desde la puerta del taller, «me dijeron que usted hizo algo especial para Ricardo». Yo solo quiero verla, solo verla». Elías no tenía la cruz. Estaba en casa de Ricardo, pero algo lo impulsó a tomar las manos de Teresa entre las suyas, esas manos deformadas por la enfermedad, y las colocó sobre el banco de trabajo donde había tallado la cruz. «Cierre los ojos», le dijo suavemente. Teresa obedeció, y mientras sus manos descansaban sobre la madera donde la cruz había nacido, algo sucedió. Sus dedos, rígidos y retorcidos, comenzaron a relajarse. No del todo, no milagrosamente, pero lo suficiente como para que ella pudiera flexionarlos, sin sentir ese dolor punzante que la había acompañado durante años. Cuando abrió los ojos, estaba llorando. «¿Qué es este lugar, don Elías? ¿Qué es lo que usted tiene?» «Yo no tengo nada», respondió con honestidad, «pero creo que hay alguien que sí». A partir de ese día la gente comenzó a llegar, primero de uno en uno, luego en grupos pequeños. Venían con sus dolores, sus enfermedades, sus cargas invisibles. No pedían milagros. Solo pedían tocar la madera donde la cruz había sido tallada. Y Elías, que nunca buscó ser sanador ni profeta, los recibía en silencio, dejaba que tocaran, que oraran, que lloraran sobre su banco de trabajo. Algunos decían sentir alivio, otros paz. Algunos no sentían nada tangible, pero se iban diferentes de cómo llegaron, como si el simple acto de buscarlos hubiera cambiado. Malena intentó organizar las visitas, crear un horario, pero Elías se negó. «Esto no es un negocio, Malena. La gente viene cuando necesita venir. Pero, don Elías, usted no puede trabajar así. Necesita descansar». «Ya descansaré cuando sea mi tiempo», respondió, y en sus ojos había una certeza que Malena no se atrevió a cuestionar. El peregrino llegó en una tarde de octubre, cuando las nubes se agolpaban sobre el valle anunciando tormenta. Nadie supo de dónde vino. Era un hombre de edad indeterminada, rostro curtido por el sol y la intemperie, con un bastón de madera en una mano y un morral deshilachado en la otra. Vestía ropa simple, remendada 1000 veces, y llevaba el polvo de muchos caminos en sus botas. Entró al taller sin pedir permiso, pero con el respeto de quien entra a un templo.
Elías, que estaba trabajando en una silla encargada, alzó la vista. «Buenas tardes», saludó el hombre. Su voz era profunda, con un acento que no era de la región. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlo?». El peregrino no respondió de inmediato. Caminó lentamente por el taller, observando las herramientas colgadas en las paredes, las virutas esparcidas por el suelo, las piezas a medio terminar. Finalmente se detuvo frente al banco de trabajo. «Aquí fue», dijo simplemente. Elías dejó el cepillo que sostenía. «¿Aquí fue qué?», donde escuchó la voz. Un escalofrío recorrió la espalda de Elías. Nunca le había contado a nadie sobre la voz, ni siquiera a Malena. «¿Quién es usted?». El peregrino sonrió, y era una sonrisa de profunda bondad. «Soy alguien que camina buscando lugares donde el cielo toca la tierra, y este es uno de esos lugares». Se acercó al banco de trabajo y colocó ambas manos sobre él, cerrando los ojos. Permaneció así durante largo rato, tan inmóvil que Elías comenzó a preguntarse si se había quedado dormido. Pero entonces habló sin abrir los ojos. «La cruz que tallaste no fue para Ricardo, fue para todos. Y no fuiste tú quien la talló, no completamente. Tus manos fueron instrumento, pero la intención vino de más alto». «No entiendo», admitió Elías. «No necesitas entender. Solo necesitas seguir haciendo lo que haces, trabajar con amor, con respeto, con fe. El resto no te corresponde». Abrió los ojos y miró a Elías directamente. «Viene algo más grande. Prepárate». Antes de que Elías pudiera preguntar qué significaba eso, el peregrino se dio media vuelta y salió del taller. Elías corrió tras él, pero cuando llegó a la puerta el hombre había desaparecido. La calle estaba vacía, solo la niebla danzando entre los árboles. La tormenta llegó esa noche con una furia que Valle de Bravo no había visto en años. Los rayos partían el cielo como grietas en un espejo. El viento aullaba entre los pinos, arrancando ramas y enviando tierra y hojas en remolinos frenéticos. Elías estaba en su casa observando por la ventana, cuando sintió que algo iba a suceder. No sabía qué. Solo sabía que el aire estaba cargado de más que electricidad. Y entonces lo vio. Un rayo, más brillante que todos los demás, cayó directamente sobre el viejo roble que había estado frente a su casa, desde antes de que él naciera. El árbol tenía más de 100 años, con un tronco tan ancho que 3 hombres no podían rodearlo con los brazos extendidos. El impacto fue ensordecedor. La luz fue cegadora. Elías cayó hacia atrás, cubriéndose los ojos. Cuando finalmente pudo mirar de nuevo, esperaba ver el árbol en llamas, reducido a cenizas. Pero lo que vio lo dejó sin aliento. El roble seguía en pie. No se había quemado, pero el rayo lo había partido desde la copa hasta el suelo, dividiéndolo en 2 mitades perfectas que ahora formaban una cruz perfecta, con los brazos extendidos hacia el este y el oeste, y el tronco apuntando al cielo y la tierra. Elías salió a la tormenta, sin importarle el agua que lo empapaba en segundos, el viento que lo empujaba. Se acercó al árbol, colocó las manos sobre la madera partida y sintió esa misma calidez que había sentido al tallar la cruz para Ricardo. «Gracias», susurró en medio de la tormenta, y esta vez sabía exactamente a quién le hablaba. Tomó 3 días cortar el roble. Elías trabajó solo, sin permitir que nadie lo ayudara. No usó motosierra, solo sus herramientas manuales, sus sierras y hachas, como si el árbol mereciera ese respeto, esa paciencia. Cuando finalmente terminó, tenía 2 enormes secciones de madera en forma de cruz, cada una de casi 3 metros de altura. Las limpió, las lijó con cuidado reverente y las colocó en el claro frente a su taller. La noticia del árbol que el rayo convirtió en cruz ya había llegado a todo el valle, y cuando Elías finalmente reveló la pieza, cientos de personas se reunieron. Era un domingo por la mañana. El padre Ignacio, el sacerdote del pueblo, vino a bendecirla. Pero antes de que pudiera comenzar la ceremonia, una anciana se adelantó. Era doña Refugio, de 92 años, quien había vivido toda su vida en el valle. Caminaba con bastón, encorvada por el peso de casi un siglo, pero sus ojos eran claros y agudos. Se acercó a la cruz, extendió una mano temblorosa y la colocó sobre la madera. Y entonces sucedió algo que todos los presentes juraron haber visto. La cruz pareció brillar, no con luz artificial,
no con reflejo del sol. Brillaba desde dentro, con un resplandor suave y dorado que duró apenas unos segundos, pero que quedó grabado en la memoria de todos. Doña Refugio sonrió, lágrimas rodando por sus mejillas surcadas. «El cielo está cerca», dijo con voz clara. «Siempre ha estado cerca. Solo necesitábamos recordar cómo mirar». Los meses que siguieron transformaron Valle de Bravo. La cruz permaneció en el claro frente al taller de Elías y se convirtió en un lugar de peregrinación. Venían de pueblos cercanos, luego de ciudades lejanas, incluso de otros países. No todos eran creyentes. Algunos eran escépticos, curiosos, periodistas buscando una historia. Pero algo sucedía cuando tocaban la madera. Algunos reportaban sanaciones físicas, otros algo más sutil pero igual de profundo. Sanación del alma, paz interior, reconciliación con pérdidas antiguas. Elías nunca pretendió ser intermediario. Nunca cobró, nunca predicó, nunca intentó explicar lo inexplicable. Simplemente seguía haciendo lo que siempre había hecho. Trabajar la madera con respeto y amor. Malena, pragmática como siempre, organizó un pequeño altar alrededor de la cruz. La gente dejaba flores, velas, fotografías de seres queridos. Cada noche, Elías recogía las velas consumidas, regaba las flores, y en silencio agradecía por el privilegio de haber sido elegido como instrumento. Ricardo visitaba seguido, trayendo a su esposa, Carmen, quien finalmente había encontrado la fuerza para llorar la muerte de su hijo. Juntos tocaban la cruz, oraban y poco a poco, la herida que había amenazado con destruir su matrimonio comenzó a sanar. Teresa, la viuda del panadero, recuperó suficiente movilidad en sus manos como para volver a amasar. Abrió una pequeña panadería cerca del taller y donaba pan a los peregrinos que llegaban hambrientos. Y el peregrino nunca regresó. O quizás lo hizo, pero Elías nunca lo reconoció. Hay quien dice que se aparece de vez en cuando, siempre diferente, siempre el mismo, observando desde la distancia antes de continuar su camino. Elías Cornejo murió 7 años después, un martes de primavera, mientras trabajaba en su taller. Lo encontraron sentado en su banco de trabajo, con una sonrisa en los labios y las manos descansando sobre una pieza a medio terminar. Los doctores dijeron que había sido el corazón, que probablemente no sintió dolor. Pero quienes lo conocían sabían la verdad. Elías simplemente había terminado su trabajo y había sido llamado a casa. Lo enterraron junto a la cruz que el rayo había tallado. Y en su funeral, mientras cientos de personas se reunían para despedirlo, sucedió algo extraordinario. Un águila descendió del cielo, circundó 3 veces sobre la cruz y se posó en el brazo superior. Permaneció ahí durante toda la ceremonia, inmóvil como una estatua, y cuando el último canto terminó, alzó vuelo y desapareció en las nubes. Doña Refugio, que seguía viva contra todo pronóstico, sonrió. «Se lo llevaron a casa», dijo. «Su trabajo aquí terminó. Hoy, décadas después, la cruz sigue en pie». El taller de Elías fue convertido en un pequeño museo donde se exhiben sus herramientas, algunas de sus piezas y fotografías de su vida. Pero lo más importante sigue siendo la cruz en el claro, la madera que, según dicen, todavía habla, no con palabras audibles, no con voces que todos puedan escuchar. Pero si te acercas con el corazón abierto, si colocas las manos sobre esa madera suave y cálida, si te quedas en silencio el tiempo suficiente, puedes sentir algo, un susurro en el alma, un recordatorio de que no estás solo, de que el dolor no es el final, de que hay algo más grande tejiendo hilos invisibles entre todos nosotros. Los lugareños la llaman la madera que habla con amor, y cada vez que alguien pregunta si realmente sucedió, si Elías realmente escuchó una voz, si el rayo realmente talló una cruz perfecta en el roble, los que estuvieron ahí simplemente sonríen y dicen, «Ven y tócala». Entonces sabrás, porque hay verdades que no pueden ser contadas, solo vividas. Hay milagros que no se explican con palabras, sino con fe. Que hay hombres como Elías Cornejo, que nunca buscaron grandeza, pero la encontraron en la humildad de sus manos y la quietud de su corazón. En las montañas de Valle de Bravo, entre el aroma del pino y el susurro del viento, la historia continúa. Cada viruta que cae, cada mano que toca, cada corazón que busca,
Es parte de algo que comenzó con un carpintero solitario que aprendió a escuchar. Y la madera, dicen, sigue hablando. Siempre ha hablado. Solo necesitamos recordar cómo escuchar. De acerrín a oro. El coco seco crujió bajo los dedos de Nazario mientras lo sostenía frente a la vela que parpadeaba en la oscuridad. Tenía 3 días sin comer más que tortillas con sal, y el hambre le había mostrado cosas que antes no veía, rostros en las sombras, susurros en el viento, y ahora en aquella cáscara olvidada, la mirada hueca de la Santa Muerte. No era belleza lo que Nazario Put buscaba en el mundo. Era pan, era dignidad, era el sonido de las monedas cayendo en la lata oxidada, donde guardaba los sueños de su familia. Y aquella noche de octubre, arrodillado sobre el piso de tierra de su taller en Izamal, con las rodillas hundidas entre virutas de cedro y caoba, le habló a la santa como si fuera su comadre de toda la vida. «Señora mía de los caminos oscuros», susurró con voz ronca, «no te pido riquezas ni fama. Solo trabajo, solo que mis manos sirvan para algo más que juntar acerrín. Te prometo que si me ayudas, te levantaré un altar donde todos puedan verte, donde nadie te olvide». El viento que entraba por las rendijas del taller olía a copal y a lluvia lejana. Izamal dormía bajo su manto amarillo, ese color ocre que cubría cada pared, cada esquina, cada piedra del pueblo que alguna vez fue sagrado para los mayas. Nazario había nacido ahí, entre pirámides convertidas en iglesias y dioses convertidos en santos. Sabía que lo antiguo nunca moría del todo, solo cambiaba de nombre. Chela, su esposa, lo encontró dormido en el taller al amanecer con la figura de Coco entre las manos y una sonrisa extraña en los labios. «¿Otra vez hablando con tus santos raros?», le dijo mientras le ponía un plato de frijoles hervidos sobre el banco de trabajo. «No es rara, mujer, es poderosa», respondió Nazario frotándose los ojos. «Y me va a ayudar. Ya lo verás». Chela era curandera, conocía de hierbas y de rezos, de limpias con ruda y de secretos que las abuelas mayas guardaban como tesoros. Pero la Santa Muerte le ponía la piel de gallina. No era un santo del catecismo, no tenía velas en la iglesia del convento. Era algo más viejo, más salvaje. «Mientras no te pida algo que no puedas dar», dijo ella, y se fue dejando una estela de incienso de copal. Nazario limpió la figura con un trapo húmedo y la colocó en una repisa improvisada, entre sus herramientas herrumbradas. Le puso una veladora de cebo y una ofrenda simple, 3 tortillas, un vaso de agua y un cigarro sin encender. No tenía más. 2 días después, don Matute apareció en el taller. Don Matute era un hombre gordo y sudoroso que manejaba el mercado de artesanías del centro. Tenía manos de comerciante y ojos de tiburón, pero también necesidades urgentes. «Nazario, necesito 10 bancos de madera para el restaurante de mi sobrino. Estilo rústico pero fino. ¿Puedes hacerlos en 2 semanas?» Nazario sintió que el corazón se le iba a salir por la boca. «¿10 bancos, don Matute?» «Sí, hombre, y te pago la mitad por adelantado. Pero tienen que estar bien hechos, ¿eh? Nada de chafaldrana». El carpintero aceptó sin pensarlo 2 veces. Don Matute le dejó un fajo de billetes arrugados que Nazario no se atrevía ni a contar frente a él. Cuando el gordo se fue, Nazario corrió al altar improvisado y cayó de rodillas. «Gracias, señora. Gracias, gracias, gracias». Aquella noche Nazario soñó. No fue un sueño común de esos que se olvidan al despertar. Fue un sueño vívido, preciso, como si alguien le estuviera proyectando planos dentro de la cabeza. Vio los bancos terminados, la curvatura exacta del respaldo, el ángulo de las patas, el grosor de los travesaños. Escuchó una voz, ni masculina ni femenina, antigua y profunda, que le dictaba las medidas en varas y pulgadas en el sistema viejo que su abuelo usaba. 2 varas de altura, respaldo en forma de media luna, ensamble de espiga doble, barniz de copal y aceite de linaza. Despertó empapado en sudor pero con claridad absoluta. No necesitaba papel, no necesitaba dibujar. Sus manos sabían qué hacer. Trabajó sin parar durante 12 días. Niño Chan, su aprendiz de 13 años, lo ayudaba a lijar y a mezclar los barnices. El muchacho era delgado como un junco, pero tenía manos firmes y ojos curiosos. «Maestro Nazario, ¿cómo sabe cómo hacer esto?», preguntó una tarde mientras observaba la perfección de las uniones.
Me lo enseñan en sueños, mijo. ¿Quién? Nazario señaló hacia la repisa donde la figura de Coco brillaba bajo la luz de la vela. Ella. Niño Chan tragó saliva. Su abuela le había enseñado a respetar lo que no se entiende. Los bancos quedaron perfectos. Don Matute casi llora al verlos. Nazario, esto es arte. Arte puro. Mi sobrino va a estar feliz. Te voy a recomendar con todos los que conozco. Y lo hizo. A la semana siguiente, una mujer rubia con sombrero de paja apareció en el taller. Traía lentes oscuros y un español con acento de Castilla. ¿Es usted Nazario Put? Me dijo don Matute que usted hace muebles especiales. Se llamaba María, pero todos le decían la güera. Era española. Había venido a Yucatán buscando piezas únicas para su tienda de decoración en Madrid. Vio los bancos que estaban aún en el taller y se enamoró. Quiero 20 sillas, 10 mesas y un vargueño. Estilo colonial pero con toque maya. Puede hacerlo. Nazario sintió que el piso se movía bajo sus pies. Señora, eso es mucho trabajo. Le pago en dólares y por adelantado. Aquella noche Nazario no pudo dormir de la emoción. Chela contó el dinero 3 veces sobre la mesa de la cocina. Es demasiado, Nazario. Esto no es normal. Es la santa mujer. Te lo dije. ¿Y qué le vas a dar a cambio? Porque estas cosas siempre tienen precio. Nazario recordó su promesa. El altar, la capilla. Voy a cumplir mi palabra. Voy a reconstruir la capilla de San Juan. La capilla de San Juan era un desastre. Techos hundidos, paredes con grietas, el altar comido por la humedad. Era el lugar donde las abuelas del barrio iban a rezar el rosario y donde los niños jugaban a las escondidas entre los escombros. Nadie tenía dinero para arreglarla, pero Nazario ahora sí. Los sueños continuaron. Cada noche la voz le dictaba diseños diferentes. Mesas con incrustaciones de conchas, sillas con respaldos tallados en forma de serpientes emplumadas, vargueños con cajones secretos. Nazario trabajaba de madrugada, con una lucidez sobrenatural. Niño Chan lo acompañaba, asombrado por la velocidad y la precisión de su maestro. ¿Usted también sueña con ella, Niño Chan?, preguntó Nazario una noche. El muchacho tardó en responder. Sí, maestro, pero ella me habla en maya, y no entiendo todo lo que dice. ¿Qué palabras te dice? Ukingutal, el día que viene, y luego dice algo de oro y aserrín. Nazario sintió un escalofrío. Recordó las palabras de su promesa. De aserrín a oro. Los muebles se vendieron todos. La güera quedó tan satisfecha que le hizo pedidos cada 2 meses. Turistas de Francia, Italia y Estados Unidos comenzaron a llegar a Izamal, preguntando por el carpintero que hacía muebles mágicos. El dinero fluía como nunca antes. Nazario compró herramientas nuevas, contrató a 2 ayudantes más y pudo comprarle a Chela la estufa de gas que siempre había querido. Pero no olvidó su promesa. Con sus propias manos y con la ayuda de los vecinos, reconstruyó la capilla de San Juan. Techaron con tejas nuevas, pintaron las paredes de amarillo brillante, restauraron el altar con madera de cedro y piedra labrada, y en el centro, sobre un nicho especial, colocó la figura de la Santa Muerte hecha de coco seco. Le puso un manto bordado por Chela, una corona de flores de cempasúchil y velas de todos los colores. Los vecinos murmuraban al principio. Algunos se santiguaban al pasar, pero otros, los que también conocían el hambre y la desesperación, se arrodillaban y le dejaban ofrendas. El primer día del mes siguiente, algo extraño ocurrió. Chela entró corriendo al taller. «¡Nazario! ¡Ven a ver esto!». Corrieron a la capilla. Había una multitud afuera, todos susurrando y señalando hacia el altar. Nazario se abrió paso entre la gente y se quedó paralizado. La figura de Coco brillaba. No era reflejo de las velas. No era un truco de la luz. La cáscara seca del coco emanaba un brillo dorado como si tuviera oro líquido fluyendo dentro de ella. El resplandor era suave pero innegable, pulsante, casi vivo. «Es un milagro», susurró una anciana. «Es brujería», dijo otro. Nazario se acercó despacio y tocó la figura con dedos temblorosos. Estaba caliente. No quemaba, pero latía como un corazón. «Cumpliste tu promesa», le dijo Chela con lágrimas en los ojos. Desde entonces, cada primer día de mes, la santa cambiaba de color. A veces era dorada,
a veces plateada. Otras veces brillaba con un tono ámbar como la miel. Los vecinos comenzaron a llevar sus problemas a la capilla. Los enfermos se curaban. Los desempleados encontraban trabajo. Las parejas peleadas se reconciliaban y Nazario seguía trabajando. No se volvió rico de la noche a la mañana, pero nunca más volvió a pasar hambre. Sus muebles seguían vendiéndose, los sueños seguían llegando, y cada pieza que creaba llevaba algo inexplicable, un aura, una presencia, algo que hacía que la gente sintiera paz al sentarse en ellas. Niño Chan se convirtió en su mano derecha. El muchacho ya no tenía miedo. Una noche le confesó a Nazario que había entendido las palabras que la santa le decía en sueños. Dice que el verdadero oro no es el dinero, maestro, es la gratitud, y que el aserrín de nuestro trabajo es sagrado porque viene de árboles que fueron bosques, que fueron hogar de dioses. Nazario sonrió. Sabía que el niño iba a ser un gran carpintero algún día, mejor que él. Los años pasaron. Izamal se llenó de turistas que venían no solo por las pirámides o el convento, sino también por la leyenda del carpintero que había convertido el aserrín en abundancia. Algunos decían que era suerte, otros que era pacto. Pero los que conocían a Nazario sabían la verdad. Era devoción. Una tarde de lluvia, cuando el cielo se puso del color del barro y el viento olía a ceiba mojada, Nazario se sentó frente a la santa en la capilla. Tenía 60 años ya, las manos llenas de callos y cicatrices, pero el corazón tranquilo. «Gracias, señora», le dijo, «por el pan, por el trabajo, por enseñarme que hasta lo más humilde puede brillar». La figura no respondió con palabras, pero el brillo dorado se intensificó por un momento. Como un abrazo silencioso, Chela entró con 2 tazas de chocolate caliente. «¿Otra vez hablando solo, viejo?» «No estoy solo», respondió Nazario tomando su mano arrugada. «Nunca lo he estado». Afuera el pueblo amarillo brillaba bajo la lluvia. Las pirámides antiguas seguían en pie, testigos de dioses olvidados y nuevos santos. Y en el taller de Nazario, el aserrín se acumulaba en el suelo como polvo de estrellas, esperando convertirse en algo hermoso. Porque esa es la verdad que Nazario aprendió, que la fe no se mide en templos grandes ni en estatuas de mármol. Se mide en promesas cumplidas, en manos que trabajan, en altares hechos con lo poco que se tiene. Y que a veces, cuando rezas con el corazón roto y las rodillas en la tierra, lo sagrado responde. No con truenos ni milagros espectaculares, sino con sueños que te enseñan a construir, con clientes que llegan justo cuando más los necesitas, con un brillo dorado que te recuerda que cumpliste tu palabra. Los vecinos aún cuentan la historia, la de Nazario Put, el carpintero que hablaba con la santa de coco seco, el hombre que convirtió el aserrín en oro, no porque fuera mago, sino porque supo agradecer, y cada 1 de mes, cuando la figura brilla en la capilla de San Juan, los niños del barrio se asoman con ojos grandes y preguntan, ¿es verdad que la santa habla en sueños? Y las abuelas, las que saben de cosas antiguas y poderosas, responden con una sonrisa. Solo con los que trabajan con las manos y rezan con el corazón, porque esa es la única magia que vale la pena, la magia de cumplir lo que prometes, la magia de ver altares donde otros ven, basura la magia de convertir el aserrín en oro.